Your goodbye left me with eyes that cry. Ese tema nos va a acompañar en la cortina musical del programa de hoy. Without you. Está con nosotros ahora Víctor Liza. Víctor viene para comentar sobre su libro El Eterno Postulante, que es la más reciente producción del sello Caja Negra, ¿no es cierto? Periodista y escritor, es autor de Pisa a Pie Derecho, que comentamos aquí efectivamente hace un tiempo, publicado en el año 2017. Y en la presente década ha publicado cuentos en diversas antologías. Actualmente estudia la maestría en literatura en la Universidad de San Marcos. El Eterno Postulante es su segundo libro de cuentos. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por venir al programa nuevamente. Gracias, Carlos. Encantado nuevamente de poder estar aquí en este programa que tiene una larga trayectoria y poder conversar sobre el libro, la literatura y otros temas. Encantado. Bueno, cuéntanos primero cómo es tu vinculación con la literatura. ¿Tú estudiaste literatura y ahora haces tu maestría en lo mismo o estudiaste otra cosa? No, la maestría en literatura es, digamos, como un acercamiento de poder comprender, ¿no? La literatura. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad está vinculado, Villarreal. Hay una vinculación entre el periodismo y la literatura siempre. Desde chico también me ha gustado mucho la lectura, entonces siempre ha habido esa relación, en principio leyendo más como lector y después con el tiempo ya he ido desarrollando una vocación por escribir. Además hay toda una tradición de periodistas, escritores, ¿no es cierto? Sí, hay una Y escritores tradición periodistas. vasta, digamos, de Uh-huh. periodistas que después se han dedicado a la literatura, que han comenzado primero con crónica, después han pasado a otros géneros como el cuento, la novela. García Márquez es un ejemplo claro, y hay muchos ejemplos que podríamos mencionar. El propio Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa también, por supuesto. Bueno, pero vamos a tu caso particular. ¿Cómo descubres la literatura? ¿Cuándo sientes la necesidad de perfeccionarte o de hacer esto? Pues en realidad es una vocación, yo podría llamarla un poco tardía, no es una vocación que haya nacido, por ejemplo, si me preguntabas a los 14, 15 años si yo quería escribir, no habría pensado en eso. Pero no eres un gran lector, digamos, de chico. Leía mucho, sí, leía Okay. mucho, siempre yo aprendí a leer muy chico gracias a mi mamá, porque mi mamá tenía una biblioteca en casa y entonces siempre desarrollé un gusto por la lectura, pero esa vocación se ha despertado casi ya cuando estaba por los 28 o 29 años, ¿no? Ah, Que comencé de pronto a pensar en cosas que me gustaría contar, que me gustaría compartir, ¿no? con la gente. ¿y recuerdas tus primeras lecturas? Mis primeras lecturas, digamos, yo leía primero muchas revistas. Mi papá tenía en casa revistas como Caretas, El Uh-huh. Gráfico. Uh-huh. En casa, bueno, por el tema religioso leían mucho la Biblia. De hecho, la Biblia es un libro muy completo si dejamos de lado el tema religioso, teológico, verdad. porque tiene mucha literatura y tiene también mucha historia, ¿no? No todo es verdad, pero bueno, es un tema ahí. Y después comencé a leer mucho a autores como Ribeiro, Bryce Echenique, ¿no? Que fueron los primeros que yo comencé a leer ya de edad de niño, ya de 8 9 años más o menos, ¿no? Y después, bueno, ya he ido explorando con el tiempo otros escritores. Pero 8 o 9 años y ya estabas leyendo a Ribeiro y a... A Ribeiro, sí, porque habían unas lecturas en el colegio que dejaban a veces Okay. como fragmentos y, bueno, uno tenía ahí por la curiosidad de saber más, ¿no? Pero no sé si te ha pasado también que efectivamente estos autores peruanos, Bryce, Ribeiro, etcétera, como que te abren una realidad del país que tú no conoces, ¿no es cierto? Sí. Como que te abren los ojos, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, uno tiene su mundo de pequeño, pero cuando uno comienza a leer este tipo de autores que son, digamos, te muestran la realidad, aunque lo expresen a través de la ficción, uno comienza a descubrir otras realidades que por ahí no conoce, que le parece como un mundo nuevo por Un descubrir, mundo fantástico, ¿no? y entonces uno quiere conocer más, saber más, y allí creo que la curiosidad es un elemento que a mí me ha favorecido en ese sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, pero tú te decidiste al principio por comunicaciones. Sí, por comunicaciones, sí. Me gustaba mucho, a mí en la adolescencia yo quería ser futbolista, ¿ya? Ya. Mi papá jugaba fútbol, De hecho, hay un cuento aquí que tiene que ver con eso. con el fútbol, exactamente, ¿no? Y ahí hay un poco de verdades y mentiras, ¿no? Uh-huh. Pero al no poder realizar ese sueño, porque no nací con una calidad como para jugar al fútbol, sí era un defensa más o menos cumplidor. Bueno, qué cosa estaba vinculada al fútbol, ¿no? Y yo veía el periodismo deportivo, escuchaba pues los programas deportivos también, ¿no? De Miki Rospigliosi, ¿no?
Y bueno, vamos a ver por ahí pues el periodismo. Aparte que a mí sí me gustaba leer, escribir. Ya tenía facilidad para escribir, digamos, ¿no? Ok, pero lo tuyo entonces era, ya que mencionaste, mira, al principio mencionaste el gráfico. El gráfico. Lo cual quiere decir que tu papá era un gran aficionado al fútbol Sí, y leer el gráfico además es una muy buena, siempre ha sido una muy buena revista. era una muy buena revista porque además no solamente te hablaba del fútbol, del deporte, sino de la cultura. Tenían una Exactamente. pluma exquisita realmente, ¿no? Exactamente. Sí. Una cosa completamente distinta a lo que... No, no, de hecho, supera por largo. Bueno, el caso es que digamos que desde ahí ya se iba formando tu afición por los deportes o concretamente por el fútbol, ¿no es cierto? Sí, por el fútbol específicamente. Mi casa ha sido muy futbolera, ¿no? Mi papá le gusta mucho el fútbol. A mis hermanos mayores también les gustaba mucho. Y Hincha de entonces, Boca seguramente tu papá en a mi Argentina. papá le gusta ver los partidos del Boca Juniors, sí. Claro. Sí, ahí está, goza y sufre con los resultados del Boca. Es que yo no sé por qué también siempre he pensado que el gráfico ha sido, siempre ha sido una revista muy como de hincha de Boca, digamos, ¿no? Sí, siento que le ha dedicado más portadas, ¿no? Más Ah, portadas, más imagen. Siempre hay reportajes sobre Boca, ¿no? Sí. bueno, en fin, pero vamos avanzando en el tiempo. Entonces, trabajas como periodista. Sí, después ingreso a la universidad, comienzo a estudiar y bueno, por los vínculos con los profesores, con periodistas, uno comienza a trabajar en periodismo, pero comienzo a trabajar en periodismo en otros temas, no en deportes. Primero porque uno necesitaba en ese momento ver cómo agarrar prácticas, cómo comenzar a verse la vida, Lo que sea, pues. lo que sea, y también porque sentí en esos tiempos ya un desencanto con el periodismo deportivo, ¿no? Ya Ujú. se comenzaba a ver un poco la debacle, ¿no? Que vemos ahora de los periodistas deportivos de la actualidad, de los últimos años sobre Ujú, todo, ¿no? ujú. Tu profesor ha sido Minor Freire, entonces de la vida real. Maynor Freire, sí, mi Claro. maestro, mi amigo, mi mentor, a quien le agradezco mucho, no Gran solamente por las... periodista. Gran periodista también, Ujú. de gran trayectoria. Le mando un saludo Acá a... también yo le saludo a Minor porque es un gran intelectual además. Y gran profesor de la vida real. Sí, 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 un gran profesor, un gran maestro. Muy bien, bueno, entonces haces tus pininos en el periodismo. Comienzo primero en un programa de radio, primero como, digamos, en producción y algunas veces ya comencé a conducir en Radio Unión y después me meto un poco al mundo de las ONGs, pero allí no me fue muy bien y de pronto salieron unas prácticas para trabajar en un diario que estaba en Avenida Bancay, que no sé si todavía existe, creo que se Ya. llama El Sol de Oro, Ah, ok, ya, ¿ya? todavía existe, ya. Entonces, creo que existe todavía. Ok, ya. Y entonces ahí fue como que comencé mis pininos en el periodismo y de pronto comencé a cubrir Congreso, comencé a cubrir campañas electorales, ¿no? Ahí tuve que acompañar a los candidatos pues a Ese subir es el otro cerro mundo, ¿no? y ahí es comenzar a agarrar calle, ¿no? Claro. Porque el periodismo de ahora no está mala tecnología, pero hay que moverse un poco también, salir del ambiente para conocer la realidad, ¿no? Bueno, y todo eso, pues, me imagino que no solo tus lecturas, sino también tu vinculación con la realidad, que yo siempre digo, no hay nada que te enseñe mejor la realidad del país que trabajar como periodista, Sí, ¿cierto? Porque definitivamente. no hay forma de que no aprendas. Entonces, eso te da un material, pues, muy rico, aunque no he leído del todo tu libro, lo he ojeado apenas, pero yo noto que hay una voz que es, digamos, no sé si es tu voz, pero en todo caso es la de un personaje que tiene algunos rasgos tuyos, digamos. Sí, algunas cosas son mías definitivamente, de experiencias, otras son de situaciones que a mí me hubiera gustado vivir de repente, Ujú, no necesariamente que las haya vivido, pero sí, un poco, digamos, lo que yo puedo compartir o escribir surge no solamente de las lecturas, sino de las experiencias, ¿no? Como periodista, ¿no? Yo no he sido un chico con mucha calle, de repente, crecí en San Martín de Porres, pero no salía mucho. Pero el periodismo sí me dio un poco más de roce, de conocer, de estar cerca de lo que pasaba, conocer la realidad, ¿no? Cómo era, ¿no? Y en ese interín es que he podido yo obtener insumos para poder de pronto decir, bueno, yo quiero contar cosas, quiero contar historias, quiero contar lo que veo y también lo que pienso, ¿no? De todo lo que acontece, ¿no? ahora, también es verdad que para poder escribir tienes que tener una cierta capacidad de observación, ¿no es cierto? O sea, no solamente haber vivido, sino haber tenido la sensibilidad para ver las cosas, los detalles donde la mayor parte de la gente no ve. Sí, un poco también hay que comenzar a no solamente ver lo que está, sino como dicen los Thundercats, ver más allá de lo evidente, ¿no?
poquito más por ahí, no solamente lo que está, digamos, al frente tuyo, sino lo que está alrededor, lo que no se ve, ¿no? Lo que está detrás, ¿no? Y eso se aprende un poco con esa experiencia, ¿no? Ahora, aunque no, por tu edad no eres millennial, pero, pero sí, como escritor eres millennial. Sí. Pertenece a la generación. ¿Cómo ves a los otros escritores de tu generación? Pues yo veo que es un movimiento bastante dinámico, me parece muy interesante que de pronto surjan escritores de este tiempo que de pronto tienen nuevas voces, nuevas formas de decir las cosas y también nuevas perspectivas, ¿no? Porque hasta antes de esto, digamos, había una manera muy tradicional digamos, de escribir y también de enfocar el asunto, sin desmerecer, por ejemplo, a Vargas Llosa, por supuesto, pero también es como un poco salir de esa manera, digamos, de entender la literatura y de transmitirla, ¿no? Y creo que también las nuevas tecnologías y todo lo que estamos viendo en el mundo, la globalización, está ayudando a construir ese nuevo lenguaje, ¿no? Y creo que en el Perú me parece saludable que hayan escritores que estén atreviéndose a poder publicar, ¿no? La realidad ha cambiado, el mundo ha cambiado, la forma como se vincula la gente ha cambiado, las redes sociales han hecho que la forma como nos vinculamos con los otros cambie de manera radical. Y yo digo desde el Facebook hasta el Tinder, ¿no es cierto? El ¿No Tinder. es cierto? Pero es una realidad, ¿cierto? Es una Sí. realidad. Y entonces eso también se refleja en la literatura. ¿Tú también lo recoges en tus cuentos? Sí, recojo mucho el tema tecnológico. Ya es una cosa en la cual nosotros no podemos dar vuelta atrás. O No sea, hay forma, ya. inevitablemente todos usamos ahora Facebook, el WhatsApp, el Twitter, bueno, Tinder los que quieren, No, ¿no? incluso el Facebook ya está pasando, ¿no? Ya Porque está ahora los chicos pasando un prefieren poco. el Instagram. Instagram, ¿no es cierto? O TikTok, creo que se Ahora llama. están usando otras redes. Que Ujú. quiero explorarla para ver qué tal, no sé cómo. No la conozco todavía. Porque la idea es que, claro, cada vez usas menos la palabra escrita y cada vez usas más la imagen. La imagen y el audio. Y el pequeño video, además, que es absolutamente temporal, ¿no? Que puede durar horas, que puede durar un día a lo más, y luego pasa, ¿no es cierto? Entonces ya no tienes que preocuparte por escribir, sino por hablar frente a la cámara de tu teléfono y decir una historia, entre comillas, ¿no es cierto? Sí, Es- eso es interesante porque incluso había pensado yo que con esto de Facebook y Twitter, de pronto la gente se está comenzando, acostumbrando en un momento dado a escribir, a poner posts largos, pero de pronto ocurre lo que tú señalas, ¿no? Que hay, de pronto toda la gente graba videos o audios y ya no escribe, ¿no? Entonces estamos pasando a otra etapa, digamos, de las redes sociales que es más interactiva y más visual, ¿no? No es tan de repente racional, ¿no? Bueno, de alguna manera hemos tocado el contenido del libro, pero sí de manera muy, muy tangencial. Ahora, cuéntame tú concretamente, ¿cuántos cuentos son y cuál es el hilo conductor de todos estos cuentos? A ver, El Eterno Postulante es un libro que tiene 16 cuentos, ¿no? Cortos. Cortos. Hay uno que es un poco más extendido que se llama justamente El Eterno Postulante, ¿no? El hilo conductor tiene que ver un poco con la frustración, en el sentido de que los seres humanos muchas veces tenemos deseos, tenemos inquietudes, tenemos objetivos, pero a veces la realidad es dura y también es complicada porque a veces van contra nuestros principios, va contra nuestros valores, las cosas que nosotros hemos asumido, y en medio de eso pues hay que ver cómo le haces para sobrevivir, ¿no? En algún momento, y allí está el tema también de la frustración, porque en muchos casos uno no puede sortear las vallas que pone a veces el sistema o el mundo en que vivimos, ¿no? Una, estuve leyendo la introducción del libro, Ujú. y tú justo haces referencia a esta obligación del exitismo que te plantea la vida cotidiana, la vida contemporánea, digamos, ¿no? Tú tienes que llegar a cierta edad, ya tienes que tener tu depa, tienes que tener tu carro, ¿no es cierto? Exacto, Tienes que tener un buen trabajo, si no eres un fracasado, exactamente. literalmente, ¿no es cierto? Entonces, es un poco la exigencia de la vida, en las ciudades de hoy. Sí, es la exigencia, el que no, como se decía antiguamente, quien no logra todo eso está en nada, ¿no? Está fuera de moda. Entonces, es una exigencia que a veces presiona y ahí hay conflictos, ¿no? O lo haces para no morir ahogado en el mar del olvido, o simplemente
te frustras y quedas como a veces como alguien marginal, como un paria, ¿no? Sí, el sistema nos exige ese tipo de cosas sobre todo a los jóvenes, me considero joven, de mi generación, y creo que más esa presión la veo con los que vienen atrás, ¿no? Claro, con Porque los de repente más nosotros jóvenes. todavía tenemos algunos valores, por como hemos vivido algunos años del siglo XX, Ujú. donde había todavía otra escala de valores, pues todavía podemos manejarnos o aferrarnos a algunas cosas que nosotros tenemos como principios o de otras épocas, ¿no? Pero creo que en las generaciones siguientes sí hay ese tema, ¿no? Muy fuerte. ¿Prefieres leer libro en físico o ebook? Prefiero leerlo en físico, no solamente por el tema del aroma, me es más cómodo, pero últimamente sí me he estado acostumbrando a leer muchos libros en PDF, ¿no? Por ejemplo, en la maestría a veces han armado drives Ujú. con libros y en realidad lo más económico y lo más sano es poder leerlos ahí, ¿no? Y en cierta manera me he acostumbrado, pero sí prefiero yo los libros en físico. Ahora, ¿los cuentos que forman parte de este libro fueron creados para el libro o son cuentos que has recopilado, digamos? Los he recopilado porque en realidad son escritos de varios años, son más o menos de 4 o 5 años. Algunos tengo que reconocer que son extraídos de historias de Facebook, que por ejemplo he escrito, qué sé yo, un post de 4 párrafos y de pronto encontré que ahí podría haber una historia y de ahí la he transformado, ¿no? En algunos cuentos pasa eso, en otros sí son invenciones o de experiencias personales. ¿Tienes blog? Tengo un blog, tengo un blog ahorita, es mi nombre, victorlisa.wordpress.org, no recuerdo ¿Y ahí bien. están los cuentos o No, no? ahí no están los cuentos. No. El de Pisa Pie Derecho sí había un blog, pero el blog ya lo cerré para que compren el libro, lean los cuentos. Ahora, quedaron cuentos en el archivo, digamos, que no has publicado. Quedaron algunos porque yo iba viendo un poco el que cumplan el hilo conductor, ¿no? Este libro fue casi organizado como si fuera un disco, ¿no? ¿Un disco en qué sentido? El músico compone canciones, ¿no? Va componiendo y va guardando su archivo y después cuando va a armar su disco pues ve que canciones pueden coincidir. Yo más o menos hice ese proceso sin ser músico, no me considero músico, pero sí siento que ha habido como ese proceso para armarlo, ¿no? Y hay algunos libros, perdón, algunos cuentos que han quedado fuera, pero de repente en otra publicación podrían ver la luz. Bueno, ¿ya lo han presentado el libro, El Eterno Sí, lo Postulante? presentamos el año pasado en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Eso fue en el mes de agosto. Y sí, tuvo en la presentación una buena acogida. Llegó la gente, felizmente. Pese a que ese día se presentaba Jaime Bailey, que de hecho sí reventó, había una Ah, me colaza para imagino, verlo ese día, ¿no? me imagino. Ahora, cuéntame un poco sobre la foto que está en la carátula, que es estos tres jóvenes levantando sus diplomas. Bueno, la foto es una foto de archivo de mi padre, ¿ya? Mi padre es el que está en el número 1, pero la portada ha sido armada así para dar como una especie de misterio, ¿no? Ahora, la foto no tiene nada que ver con el libro porque ningún cuento está inspirado en la foto. Ah, Ha sido un sí. juego como medio misterioso para poder vincular el tema del eterno postulante, que es una persona que generalmente pierde, no llega nunca a salir campeón, como se dice, ¿no? Y el podio, el número 2 que está ahí más presente, que se ve un poco más, era un poco la idea de jugar al misterio con esa portada, Es ¿no? como el libro, el cuento de Ribeiro, Explicaciones a un sargento de guardia, me parece, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, te agradezco mucho por haber venido al programa. ¿Dónde se consigue el libro? En todas las librerías. En todas las librerías conocidas y también pueden conseguirlo a través del grupo editorial Caja Negra, que tiene su página de Facebook y se pueden hacer pedidos también delivery para que se los lleven a su casa. ¿Y habrá un libro nuevo este año? Este año todavía no, estoy sí con una idea de escribir ya una novela, ¿no? Tengo la idea en la cabeza, pero todavía la estoy un poco cocinando Ujú. y en el momento oportuno ya pues comenzaremos a escribirla. Muy bien. Víctor Lisa, autor de El Eterno Postulante, este libro de cuentos que ha sido publicado por Caja Negra, que está en circulación, está en librerías. Te agradezco mucho, Víctor, por venir al programa. Gracias, Carlos. Encantado.